Hola, ¿cómo están? Yo soy Héctor Bliss y hoy toca reglas de seguridad de la base de datos de Firebase. Voy a hablar de Cloud Firestore específicamente porque son reglas muy versátiles, son reglas de seguridad muy dinámicas y que además permiten hacer cosas un poquito más complejas y más cómodo. Entonces, el día de hoy voy a crear una pequeña app muy chiquita, muy sencillita, que nos va a permitir hacer todo un CRUD, el acceso a la base de datos de lectura, creación, edición y borrado, para ir probando qué reglas podemos hacer. Vamos a explorar algunos métodos de hacer reglas, algunos condicionales. Y bueno, es un proyecto largo, toma mucho tiempo, así que esta es la primera parte y es importante que veas esta primera parte para que puedas entender también la segunda parte. Entonces, vamos a construirlo, ya saben, vamos a construirlo directamente en HTML y JavaScript. Algo que voy a usar aquí para que sea más dinámico también es usar Vue.js de forma muy directa. Les va a gustar. Si no sabes usar Vue, no te preocupes, es simplemente funciones y variables. Además de que esto quiero también fomentar el desuso de jQuery. Ya no deberíamos estar usando tanto jQuery porque hay maneras más eficientes de trabajar. Entonces vamos para allá. Vamos entonces a nuestra terminal y en una carpeta vacía voy a crear mi proyecto y esto va a ser un archivo index.html. Entonces creamos un archivo index.html y abrimos esto en nuestro editor de código. Voy a hacer zoom y aquí está. Vamos a escribir nuestro HTML básico, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí es explorar las reglas de seguridad de Firebase. Voy a usar Vue.js, así que algo que voy a hacer aquí es colocar un div con un ID, que es el que vamos a utilizar para nuestra app de Vue. Y de entrada voy a poner un botoncito que sirva para el login. Y vamos a ir poniendo más botones que también van a servir para ir probando nuestro CRUD. Por ejemplo, voy a poner el botón para traer datos. Voy a poner un botón para postear datos. Voy a poner un botón para actualizar datos. Voy a poner un botón también para eliminar. Y vamos a agregar también un div que muestre el resultado desde Firebase, que nos va a estar respondiendo Firebase. Entonces aquí está nuestra app sencillita y vamos a instalarle también las herramientas que sería el script de Firebase y también Vue.js. Ahorita lo pongo. Vamos entonces a traernos el script de Firebase. El proyecto que voy a utilizar ya lo creé, se llama test. Ustedes pueden crear el que ustedes gusten. Y voy a copiar las llaves. Voy a copiar todo. Me voy a ir a mi proyecto de nuevo. Y antes de que cierre body voy a pegar mis llaves. Y lo último sería conseguir Vue.js. Entonces vamos a cdnjs.com. Y en esta página podemos conseguir cualquier CDN de cualquier librería de JavaScript. Entonces en este caso es Vue. Voy a copiar la primera, que es la versión 2.5. La copio. Me voy a mi proyecto y agrego un script aquí. Y en el source le voy a poner la librería de Vue.js. Y estamos listos para comenzar. Voy a escribir otro script aquí para no cambiar de archivo y que ustedes puedan ver con claridad todo lo que voy a hacer. En este script es donde vamos a programar nuestra app de prueba para hacer get, post, update y delete. Muy bien. Entonces vamos a empezar a hablar de las reglas de seguridad de Firebase. En este proyecto voy a crear una base de datos. No tengo ninguna base de datos creada, así que selecciono crear base de datos. Ya nos deja directamente escoger Cloud Firestore para que
la usemos como por default. Cloud Firestore es la base de datos que se va a convertir en la base de datos oficial de Firebase. Y podemos comenzar en modo de prueba y en modo seguro, que es en realidad cerrado. Nadie puede escribir nada, nadie puede leer nada. Y en todos pueden escribir todo y todos pueden escribir todo, leer todo. Vamos a empezar aquí. Vamos a darle a habilitar. Nos va a crear una instancia en el Google Cloud Platform. Esta base de datos vive en el Google, en la nube de Google. Entonces nos está creando la instancia y ya nos pasó a la base de datos. Siempre tenemos acceso al real time, que es la base de datos anterior, pero estamos ahorita utilizando Cloud Firestore. Muy bien. Nuestra base de datos es un espacio vacío donde vamos a tener colecciones. Estas colecciones son como grupos de cosas. Entonces, por ejemplo, en esta aplicación vamos a tener usuarios. Entonces, la colección debería ser users y te pide que crees el primer usuario. En este caso, no voy a crearlo hasta ahorita que hagamos login. Y aquí es donde vamos a trabajar. Si nos vamos a la pestaña Rules, vamos a ver que están las reglas y con una advertencia de que en este momento todo es pues posible, ¿no? Todo el mundo puede escribir y leer. Entonces no es exactamente lo que queremos. Queremos ir creando pequeñas reglas de seguridad que nos permitan separar lo que podemos hacer o no en nuestra base de datos. Ahora, quiero que observen lo siguiente. Voy a dar enter aquí. Esta configuración es por default. Esto es lo que está apuntando a la base de datos de nuestro proyecto. Esto lo debemos dejar así. Esto literalmente es la base de datos de nuestro proyecto. Lo que empieza aquí, que es el match, es justamente cada una de las ramas de nuestra base de datos. Y vamos a ir colocando cada una de las ramas y le vamos a ir dando permisos. Entonces el match representa la rama en la que quieres trabajar. Y aquí comienza el allow, que es básicamente quién o qué puedes hacer en esta rama y por qué. Entonces, en este caso que termina el punto y coma aquí, estamos diciendo que todo mundo puede leer y escribir. Sin condición, literalmente sin condición. Cualquier persona sin comprobar nada puede leer y escribir. Entonces, lo primero que pondríamos para crear nuestra primera regla es 2 puntos. Y entonces comenzamos con una condicional. ¿Puedes leer y escribir? Sí. Y podríamos decidir cualquier condición que separe. No es JavaScript, no es JSON, es como un híbrido. Pero podríamos escribir, digamos que la sintaxis es muy parecida a JavaScript. Entonces, por ejemplo, hay un request aquí. Este request es importante. El request es quién está solicitando o qué viene en la solicitud. Es literalmente la solicitud a esta rama. Ok, me estás diciendo que quieres consumir la base de datos. Entonces en el request viene esta llavecita que es alguien logueado. Entonces si alguien está logueado, yo tengo acceso a su identificador, que es un ID único de usuario. Entonces yo puedo decir sí. Hoy me cambié de rama. Ok, de nuevo. Si request.out. Y observen lo demás. O sea, nos da otras muchas cosas. Path nos dice en qué path podemos estar. Si tal recurso está disponible o tiene tal dato dentro de la llave. Hay muchas cosas que hacer. Entonces vamos a ir una por una. El primero es out. Y yo puedo preguntar si out.uid es diferente de nulo. ¿Qué estoy diciendo? Si alguien está logueado, si alguien nos pidió la base de datos, pero en la llave out no hay un identificador de ese alguien, significa que no ha iniciado sesión. Entonces no voy a dejar consumir, ni leer, ni escribir, porque esto se convierte en falso. Ojo, esto se resuelve como un booleano. Entonces, todo esto que estamos escribiendo aquí se transforma en un true o un false, básicamente. Entonces, si esto es false, no te doy permiso. Si es true, entonces te dejo leer y te dejo escribir. Todo lo que puedes hacer está de este lado izquierdo. Ahora, no necesariamente tienen que estar aquí juntos, pueden estar separados. Por ejemplo, yo puedo dejar esto para
para leer. Listo. Y puedo crear una segunda regla para escribir. ¿Qué estoy diciendo? Puedes leer si iniciaste sesión, o sea, si tu ID no está vacío. Y puedes escribir si está vacío. Esto obviamente ahora no tiene sentido. Tienes que iniciar sesión para leer y tienes que cerrar sesión para escribir. No tiene sentido. Solamente estoy tratando de ejemplificar que esto de aquí es la condicional que va a decidir si tú puedes o no hacer las cosas en la base de datos. Ahora, esto nos lleva a dónde, de qué estás hablando, de qué parte de la base de datos. Esto es un comodín. Document igual asterisco asterisco es un comodín. Y representa, juntamente con las llaves, representa una variable que puede ser cualquier variable. Puede ser cualquier nombre, cualquier dato, cualquier valor. ¿Qué estoy diciendo? Toda la base de datos. Cualquier rama, cualquier posición, cualquier documento, cualquier colección. Toda la base de datos. Esto es un comodín. Hay que tener cuidado con él. En un momento vamos a aprender a usarlos de forma correcta. Pero estos comodines nos van a ayudar, pero también nos pueden perjudicar. Si por ejemplo yo estoy pensando en mi rama usuarios, pero yo dejo esto así, estoy dando el mismo permiso que yo defina aquí, todos los permisos que yo ponga, se los estoy dando a toda mi base de datos. Entonces yo debo tener cuidado con eso. Y lo primero que debo hacer es desaparecer este comodín y ser específico. ¿En qué rama? Users. En la rama users. Siguiente dato importante, siguiente acción importante es que siempre debemos terminar un match o una rama de la base de datos con el documento. ¿Qué es esto? No funciona si yo lo dejo así. La rama users y ya, no funciona. Tienes que ser específico con el documento. ¿Por qué? Porque esto representa la colección, o sea, el grupo de cosas, y esto representa esa cosa a la que tú quieres acceder. En este caso, la única forma de que nuestras reglas funcionen es colocar un singular de users, colocar el documento. Entonces, repito, colección, documento, plural, singular. Y así es como debe terminar un match. Y esto se pone entre llaves porque es una variable. Y sí, si te lo estás preguntando, user podría ser utilizado aquí. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, en lugar de user, yo puedo decir user ID. Y le estoy poniendo un nombre, simplemente lo estoy llamando, lo estoy nombrando. Y le estoy diciendo user ID, que representa el identificador del usuario. Eso significa que este user ID debe ser este mismo UID. ¿Qué digo? ¿Quieres leer? Pues podrías leer sin problemas. Órale, pues. Lee. Listo. Si yo le quito el if, yo estoy dando permiso por default automáticamente. Entonces estoy diciendo cualquier persona en cualquier circunstancia puede leer. Pero escribir solamente si la persona que está solicitando la información coincide con justamente el identificador que está aquí en la misma base de datos. ¿Qué estoy diciendo? Que una persona que se logueó solamente puede consumir la data que coincide consigo mismo. Su ID tiene que coincidir con el ID de la rama que está intentando leer o escribir. Entonces, si yo publico esto, vemos que se quita el warning porque ya tenemos un grado de seguridad. Ahora nuestra base de datos es legible aquí en users, user ID, y solamente puedes escribir si la persona logueada, está logueada. Eso es de entrada. Y de segunda es que coincida la rama que quiere leer consigo mismo. Significa que ningún usuario puede leer la información de otro usuario. Eso es muy importante. Entonces, ojo con esto. Las reglas son súper sencillas, son súper chiquitas, pero son muy, muy potentes. Y estamos dando por hecho, como quitamos el comodín de toda la base de datos, estamos dando reglas solamente a esta rama. Todo lo que esté en esta rama, y justamente así como lo dibujamos, va a recibir estas reglas. Pero todo el resto de la base de datos no va a tener reglas.
Si no existe un match para cada una de las ramas de la base de datos, eso significa que están bloqueadas. No vamos a poder leer, no vamos a poder escribir, no vamos a poder hacer absolutamente nada en ninguna otra rama hasta que le coloquemos un match. Eso es muy importante porque una vez que empezamos a escribir reglas para la base de datos, hay que tener bien presente que lo tenemos que hacer para cada rama. Muy bien, ya escribimos nuestra primera regla de la base de datos. Entonces, para poder probar y poder continuar con más reglas distintas, necesito hacer un consumo y para eso necesito hacer un login. Entonces, para comenzar, voy a crear mi instancia de Vue.js. Entonces, Vue se usa literal como la instancia de una clase donde le pasas un objeto y este objeto es el que lleva toda la aplicación de Vue. Se le pasa un elemento que es el elemento que va a manipular, donde va a estar toda la retroalimentación de las variables. Nosotros tenemos un div que se llama root y es justo lo que vamos a usar. ID root. Siguiente, le pasamos una llave data, que es un objeto donde va a tener nuestras variables, cualquier variable que nosotros necesitemos. En este caso voy a tener un user que por ahora está vacío. Y también vamos a tener métodos, que literal también es un objeto de métodos. Y nuestro primer método es login. Ahí está, estamos creando una aplicación de Vue.js de forma muy sencilla para no utilizar jQuery. Ahora voy a utilizar directivas de Vue.js para detectar el clic en el botón. VON nos permite detectar eventos, como por ejemplo clic. Entonces lo que estoy diciendo es que cuando le den clic a este botón, yo quiero que ejecute login. Esto lo puedo hacer de forma directa, porque como estoy dentro del div root, es el elemento que estoy manipulando con Vue, entonces tengo acceso a todos mis métodos. Basta con mencionarlos, login, y lo ejecuto. Entonces cuando le des clic al botón, ejecutas el método login, ¿vale? Entonces login, para hacer un login con Firebase, tendríamos que tener una constante que se llama provider, que es igual a firebase.out. Google provider, no recuerdo, es Google auth provider. Ahí está. Ahora que tenemos el proveedor, vamos a poder y hacer login. Firebase.out. ¿Por qué tenemos disponible Firebase? Bueno, porque aquí trajimos la librería y aquí la configuramos. Entonces tenemos Firebase disponible. .sign in with pop up y le pasamos el provider. Esto es una promesa, así que hay una respuesta y la respuesta es un result que trae al usuario. Ajá. Entonces, una vez que obtenemos el usuario, lo vamos a guardar aquí en la clase. Esto representa la misma variable que yo tengo aquí. Entonces yo quiero poner ahí result.user. Muy bien. Ahora le voy a poner un catch. En caso de que haya un error, simplemente lo voy a mandar a la consola. Muy bien, entonces fíjense, ya tenemos el principio de nuestra app y vamos a hacer un login. Ahora, vamos a probarlo, pero para probarlo necesitamos levantar nuestra app en un servidor. No podemos probarlo como un archivo, como lo hemos hecho antes. Necesitamos que sea un servidor real. Entonces, para no meternos con la consola y complicarlo, quiero utilizar una extensión de Chrome que se llama Web Server de Chrome. Aquí está, Web Server for Chrome. Es una extensión, agregamos la extensión a nuestro navegador Chrome y si yo en este caso ya la tengo, la lanzo y lo único que hace es escoger cuál es el archivo que va a funcionar en el servidor. Entonces yo tengo mi proyecto que se llama reglas, lo selecciono la carpeta, le doy seleccionar y el servidor ya está funcionando en localhost 8887. Si regresamos y ponemos localhost 8887 y le damos enter,
ya tenemos allí nuestra app que justamente acabamos de codear. Entonces vamos a hacer la prueba de login. Yo le doy clic a login, se abre el pop-up y como en mi caso yo ya tengo una sesión abierta y es la única que está abierta en Google, me reconoce como que esa, y en este caso nos dice que Google no está disponible para este proyecto. Algo que es muy importante y qué bueno que salió esto es que debemos aquí en Authentication dar de alta el método que vamos a usar. En este caso no hay ninguno dado de alta y yo quiero usar Google, entonces lo que tengo que hacer es venir y activarlo. Eso es todo, no hay que poner nada. Si acaso podrías completar estos datos de escoger el email y ya, guardar. Listo, ahora Google ya está encendido. Nosotros podemos regresar a nuestra aplicación y aquí hay un objeto gigantesco que trae un montón de información, entre ellas mi nombre, mi correo y bueno, un montón de cosas más. La que nos interesa por ahora es el UID, que es justamente el identificador único de mi usuario. Entonces con este UID es donde nosotros vamos a crear ahorita en la base de datos una cuenta, como un profile, y aquí es donde vamos a estar escribiendo en la base de datos, ¿vale? Entonces el login es importante, vamos a escribir y vamos a empezar por ahí. Entonces, ahora que yo hago login, guardo el usuario en mi clase, ya existe aquí, user está ahí, está toda la información. Hay algo más de view, que son hooks, que básicamente son métodos que se ejecutan solos en algún momento. Por ejemplo, el create se ejecuta cuando la aplicación inicia. Entonces yo quiero hacer eso para que cada que yo actualice mi navegador, si yo ya hice o ya inicié sesión, pues no quiero volver a hacerlo. Entonces debe detectar que yo ya inicié sesión y eso lo hacemos con Firebase. .out, y luego .onout state change. Cuando cambie el estado de sesión, de inicio de sesión. Esto me da un user. Sí, entonces si el usuario no está vacío, porque también puede venir vacío de que no hay nadie iniciado. Si hay un usuario, eso significa que yo debo ponerlo en user. Bueno, voy a abrir las llaves. Yo debo ponerlo en user. Sí. Y también debería cambiar la leyenda del botón, que en lugar de login diga cerrar sesión. Entonces voy a darles otro tip aquí de Vue.js. Si yo le pongo un ID al botón, login button, automáticamente en Vue.js, automáticamente se convierte en una variable global. Entonces yo tengo acceso a login button y es una variable. Está genial, ¿no? Y puedo cambiarle su inner text para que diga cerrar sesión. Ahí está. Entonces yo estoy al principio de la app, al principio de que la app se inicia, eso significa el create. Al principio de que la app inicia, yo checo, le pregunto a Firebase si hay alguien logueado. Si hay alguien logueado me va a dar un usuario, si no va a dar usuario vacío y no hago nada. Pero si hay un usuario, entonces lo pongo en mi variable esta, user, y al botón le cambio la leyenda. Perfecto. Entonces vamos a ver, actualizamos y al parecer no hay un usuario. Déjenme mandar esto a la consola. Vamos a ver si está funcionando o no. No está funcionando. Y es que me faltó la D. No es create, es created en pasado, porque esto se ejecuta una vez que la aplicación ya está creada. Lo siento. Entonces, si yo actualizo, entonces fíjense cómo encontró un usuario, lo está mandando a consola y está mandando a consola este usuario que nos regresó Firebase. Es un usuario que ya se logueó y si se fijan, la leyenda cambió. Entonces, lo único que falta es lo mismo, cambiar el método login. Ojo, la leyenda cambió, pero el botón sigue siendo el mismo, login button, sigue llamando a login, debería llamar a sign out o logout. Podemos usar el mismo método, lo único que hay que hacer aquí
es preguntar, ¿no? Si ya hay un usuario logueado, ¿cómo lo sé? Bueno, porque ya this user ya tiene información en lugar de estar vacío. Entonces, si ya hay un usuario y tú presionaste el botón de login, entonces yo no quiero hacer login de nuevo, lo que quiero es cerrar sesión. Entonces, si ya hay un usuario, cuando presionas login, vamos a hacer firebase.out.signout. Y eso es todo. Lo que seguiría sería tomar el botón, que recordemos que es una variable global, login button, y cambiarle el inner text por login con Google. Y también de paso vaciaríamos la llave usuario de nuevo para que no falle, ¿no? Entonces, si vaciamos la llave usuario, la próxima vez que le demos login, ya podríamos hacer login. Si dejamos el usuario relleno con la información que tiene, siempre vamos a estar cerrando sesión y nunca vamos a salir de ahí. Entonces, es importante que cerremos, que reseteemos el usuario. Vamos a probar. Actualizo, encuentra mi sesión, yo le doy cerrar sesión y hizo login. Vamos a ver qué pasa. Nuestro if. Ah, claro, por supuesto, me faltó un return. Yo debo devolver lo que sea para evitar que el resto del código se ejecute. Si yo no pongo el return, sí pasa todo esto, pero también pasa esto, porque la función continúa. El return, una de las cosas que hace es determinar el final de la función. Entonces, yo estoy diciendo que aquí termina la función login solamente si entraste al if. Entonces, si entraste al if, aquí se termina la función y esto de acá en automático queda cancelado. Muy bien, entonces lo que nos faltaba, actualizamos. Ahora sí, ya no estoy iniciado. Voy a hacer login. Voy a entrar con Bliss. Ahí está, cerrar sesión, clic en cerrar sesión y ya cerré sesión y ahora puedo volver a hacer login. Muy bien, entonces nuestro login está terminado, simplemente para tener un usuario presente y poder hacer reglas que funcionen, ¿no? Vamos a agregar data con postdata y esa data va a depender del UID único de nuestro usuario. Vamos a lo que sigue. Vamos a agarrar ese botón que se llama postdata. Postdata va a tener un be on click. Cuando le den clic, nosotros queremos que utilice el método que vamos a escribir que se llama postdata. Ahí está. Postdata lo vamos a crear. Entonces vamos a ir acá abajo a los métodos. El único que tenemos es login. Voy a ponerme una ayudita aquí. Methods. Y aquí está login y aquí comienza postdata. Muy bien. Postdata va a intentar subir información a la base de datos. Entonces, firebase. Es Firestore. Ahora, hay que configurar Firestore. Fíjense, si yo hago firebase.firestore, aquí sería collection. Quedamos que era users. Y luego documento. ¿Qué documento? Esta es la colección users. ¿Se acuerdan que en las reglas pusimos plural y luego singular? Bueno, esto es la colección y esto es el documento específico. Y el documento específico va a ser el ID de nuestro usuario, porque así está nuestra regla. Vamos a recordarla de volada. Nuestra regla dice que el usuario puede escribir en la rama de la base de datos si es user y su propio ID. Dice, si tú eres igual a donde quieres escribir. Entonces lo que estoy diciendo es que debes escribir en la rama users, pero en tu propio ID, en ese documento. Muy bien, en ese documento, punto set, podemos escribir directamente, sí, podemos escribir directamente, set, y lo que vamos a mandar es tu perfil, ¿no? Name, que viene desde this.user.displayName, así vienen los datos que nos da Firebase. Y email, ¿no? Email this.user.email. Y así queda. Ahora, nos va a salir un warning, que es lo que quiero. Firestore trae una configuración extra para las fechas y algunas cosas más que debemos poner. Entonces, si yo lo uso así directamente, va a funcionar,
en caso de que tengamos permisos de escritura, va a funcionar, pero también nos va a mandar un warning que quiero recibir para configurarlo. Vamos a probar. Entonces, de nuevo, recapitulo. Creé el método postdata, que lo que hace es mandar la información del perfil del usuario a Firestore, a la colección users, al documento específico con el ID del usuario, ¿sí? Esto sucede cuando le damos clic al botón postdata, tiene un beyond click y ejecuta la función o el método postdata. Vamos a probar. Vamos a nuestra app, actualizamos, ya iniciamos sesión, ya lo detectó, le damos postdata y aquí está el warning que yo quería que vieran. Esta configuración de aquí es la que nos hacía falta. La voy a poner aquí debajo de Firebase. Esto es siempre que trabajemos con Firestore, de preferencia debemos ponerla. No la he memorizado, digo, no es tan difícil, pero lo que hago ahorita es copiarla de la recomendación de la consola y pegarla. Eso es todo. Ahora ya no va a haber warning. Otra cosa que debemos de ver, no tuvimos ningún error. Si vamos a la base de datos, voy a dividir esto en dos pantallas. Aquí estamos. Esta de la derecha es nuestras reglas de la base de datos y la de la izquierda es nuestra base de datos. Fíjense cómo apareció la llave, la colección users, la llave que corresponde al mismo ID de mi usuario. Ese es el ID único de mi usuario. Y también aparecieron las dos cositas que pusimos en el objeto de Bliss, mi email y mi nombre. Entonces esto salió también del login. Entonces yo acabo de escribir. Y la única forma de escribir era que yo coincidiera con ese ID, ¿cierto? Entonces, en teoría, si yo cambiara el ID donde yo quiero escribir, no me debería dejar escribir. Vamos a modificar nuestro código un poquito para ver el resultado de todo esto. Yo voy a tener un then con un result y también voy a tener un catch con un error. Voy a poner un dato más aquí en data. Le voy a poner result nulo. Es más, le voy a poner vacío así. Result vacío. Entonces, cuando yo tengo un result, le voy a poner this.result es igual y lo voy a convertir en texto. Esto lo hago para poderlo dibujar en el HTML. Quiero dibujar la respuesta en el HTML y por eso la convierto a texto, para que si yo le paso un array, un objeto, no lo va a dibujar HTML, pero sí un texto. Lo mismo aquí con el error. Y entonces yo ya puedo ver claramente el resultado, donde aquí teníamos un div que decía respuesta. Aquí es donde vamos a colocar una P para colocar esto como si fuera handlebars y se llama result. Ahora, esto es view de nuevo. Todas mis variables que estén viviendo en el objeto data, todas estas llaves user y result, están disponibles con dobles llavecitas en el HTML, siempre y cuando estemos dentro de root. Esto es parte de Vue.js. Entonces yo pongo result y debería yo poder ver la respuesta, en caso de que lo hubiera. Si no hubiera respuesta, pues no podría verla. Entonces vamos de nuevo a hacerlo. Vamos a actualizar. Vamos a postear la data. No hay error. Todo esto se queda igual. Y tampoco hay una respuesta. Vamos a cambiarle los datos para ver si sucede. En lugar de email vamos a ponerle aquí Blissito. Vamos a actualizar. Vamos a postear la data. Y ahí está. ¿Vieron cómo se modificó? Cambió por Blissito. No hay respuesta porque el set no devuelve respuesta. Ahora lo estoy recordando. El set no devuelve una respuesta. Esto está vacío. Y como no hay error, pues tampoco se muestra el error. ¿Sale? Entonces, está bien así. Y estamos pudiendo escribir gracias a que coincide nuestro ID según las reglas de la base de datos. El ID coincidió. Bueno, tenemos que codear mucho para hacer un ejemplo uno por uno. Pero bueno, vamos a continuar. Ahora ya le voy a acelerar. Ya tenemos el app lista, ya tenemos el login listo. Vamos a acelerar con el CRUD, ¿vale? Entonces, seguimos. Yo quiero postear data, pero quiero ver si mi regla de seguridad funciona. Que sea idéntico esto a esto, que esté esto mismo.
Entonces, ¿cómo lo pruebo? Pues le cambio aquí, en lugar de usar mi ID, que sí es correcto, coincide, yo le pongo un aleatorio, ¿no? 777 HDFG 33. Ese ID no coincide con mi ID. Entonces la regla de seguridad debería evitarme el poder escribir. Actualizamos nuestra app. Ya detectó que iniciamos sesión. Le ponemos postdata. Y nos manda nuestro errorcito, como quedamos acá en el catch, aquí al HTML y dice permission denied. Entonces, nuestras reglas de seguridad sí están funcionando porque no puedo escribir en otro lugar a menos que mi ID coincida. Significa que solo puedo escribir en esta llave, no puedo crear ninguna otra llave que no sea la mía misma. Entonces, vamos a ir avanzando y espero que esto vaya quedando un poquito más claro. Lectura. Dice que todos pueden leer, ¿cierto? No hay nada, no hay if, todos podemos leer. Entonces, vamos a intentarlo. Vamos a usar este botón Get Data. Vamos entonces al botón. Aquí está. Le vamos a poner lo mismo. Be on click Get Data. Vamos a crear este método que no existe. Vámonos para acá abajo. Después de postdata, Get Data. Y aquí en Get Data vamos a leer Firebase, que por cierto ya podemos reutilizar. Configuramos Firestore aquí arriba, ¿recuerdan? Ya existe Firestore como variable, entonces ya podemos utilizarlo. Firestore.collection, ¿qué colección? Users. Doc, ¿qué documento? El mío, this.user.uid. ¿Están conmigo? Entonces, y una vez que le dije que, pues también le voy a decir que lo traiga. Get. Muy bien. Entonces esto nos va a traer la información que le estamos pidiendo de la colección usuarios, que es mi información, y va a venir un snapshot. Así trabaja Firebase, nos revuelve un snapshot. Y lo que voy a hacer para visualizarlo es ponerlo en this.result, que es parte de nuestra clase de view. Recordemos, aquí tenemos result. Mismo result que estamos dibujando aquí, por eso digo que lo queremos ver. This.result es igual, y es automático, el render o el dibujar esto en HTML para Vue es automático. En cuanto yo cambio la data, se vuelve a dibujar lo necesario. This.result lo vamos a convertir a texto, stringify, y vamos a convertir a texto la respuesta, que es snap.data. Ojo, los datos de lo que yo estoy pidiendo en el get vienen en .data, siempre. Entonces guardo y estoy leyendo la data de mi usuario directamente porque tengo un usuario. Ahora voy a poner esto hardcodeado, el ID del usuario. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la prueba de la regla. Voy a cerrar sesión y voy a intentar consumirlo. Por eso lo estoy hardcodeando, para que si yo cierro sesión, this.user ya no existe. Entonces no tendríamos acceso al ID, pero por eso lo estoy poniendo para que no se pierda. Y vamos a hacer la prueba. Vamos a consumir data sin loguearnos y logueados. Ahí está. Estoy diciendo que me traiga este usuario. Vamos a ver si funciona. Nos vamos a nuestra app, actualizamos, estamos logueados, get data, y ahí está, miren, email Blicito y name Héctor. Voy a cerrar sesión, voy a ir reiniciar, get data, y tengo acceso. Firebase me está entregando los datos que le pedí, aunque no estoy logueado. Significa que mi regla de seguridad funciona. Mi regla dice que todo mundo puede leer. Vamos a hacer la prueba. ¿Qué pasa si yo le digo que solo puedes leer de dos maneras? Uno, que el request.out esté diferente de nulo. Puede ser out o puede ser out.uid, lo que les parezca mejor o más seguro. ¿Qué estoy diciendo? Aquí me pasé por uno. Esto no recuerdo, o sea, es como JavaScript, pero no es JavaScript, entonces me sobró un igual. Le estoy diciendo, alguien tiene que estar logueado para poder leer. O sea que esto no debe estar vacío. Vamos a ver si funciona.
Actualizamos, get data, y ahí está, insufficient permissions. ¿Por qué no estamos viendo el error aquí? Porque no lo hemos programado. Aquí nos falta un catch. Si hay un error, hacemos exactamente lo mismo, pero con el error en lugar del snap data. Exactamente así. Regresamos, actualizamos, pedimos la data y dice permission denied. No tengo permisos para leer la data, pero si me logueo, vamos a loguearnos. Escogemos la cuenta que tiene que coincidir. Ahí está, le pido get data y ahora sí tengo permisos y ahora sí puedo ver la data. Entonces mis reglas de seguridad simples están funcionando. Esto es para cualquier persona logueada. Ojo, aquí estoy diciendo cualquier persona logueada. Significa que cualquier persona logueada puede ver mi información, cualquiera. La otra sería copiar exactamente esto. Ok, puedes ver la información, pero tiene que ser tuya. O sea que tiene que coincidir con el user ID. Y acabamos así de simple, acabamos de agregarle un grado enorme de seguridad. Ok, tu información ya no la leen cualquier persona logueada, la lee solamente tú. Así de simple, así de directo. Entonces ya tenemos dos reglas, una para lectura y una para escritura. En el caso de lectura nos vamos a quedar con el libre lectura. Supongamos que estamos haciendo una especie de red social, un Twitter, un Facebook. Entonces cualquiera puede entrar, por ejemplo en el caso de Twitter, cualquiera puede entrar a tu perfil y seguirte, ¿no? Entonces sería algo así, cualquiera puede leer tus datos, pero no cualquiera puede modificar tus datos, solamente tú, eso estamos diciendo. Muy bien, entonces ya cubrimos get data y post data. Ahora, aquí viene una parte todavía más especial. Para actualizar tus datos y borrar tus datos, vamos a suponer que actualizar tus datos sí los puedes hacer tú o un administrador. Y para borrar tus datos no puedes. Tú no puedes borrar tus datos. Los tiene que hacer un administrador. Eso es porque ahorita se nos ocurre, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer justamente es crear las reglas de seguridad que nos permitan actualizar data. Entonces vamos para allá. Vamos a crear nuestro otro método aquí en el botón update. Vamos a ponerle otro be on click update data. Ahí está. Copiamos el método, lo vamos a escribir. Aquí va. Y bueno, queremos actualizar la data. Voy a copiar justamente esto mismo. Ahí está. Y es una data que ya existe. Ajá. Entonces yo voy ahora sí a tomar el this.user.uid. Y en lugar de get, lo que quiero es hacer un set. También podríamos usar update, pero me parece un poco más directo el set. Entonces lo que quiero hacer es sustituir la data por name, bliss e email, el email correcto, this.user.email. Recordemos que tenemos acceso al usuario gracias al login. Entonces, ahora sí, yo voy a dar set de esta data, que sería como una actualización. Y bueno, vamos a imprimir el result si lo hay y vamos a imprimir el error si lo hay. Otra cosa que voy a hacer aquí es comprobar que el usuario esté logueado. Si el usuario no está logueado, que sería this.user y esto sería negativo. Si no hay un usuario, significa que no está logueado. Entonces yo voy a guardar en el result un mensajito que diga loguéate primero. Y ahí está el update data. Estoy modificando, estoy haciendo casi lo mismo que hicimos en post, solamente que esto ya existe, entonces es un update. Ajá, entonces acá está. Vamos a probar, voy a cerrar sesión, voy a hacer update y hay una respuesta que dice loguéate primero y nos faltó el return. Por eso sale el error aquí de que no existe UID, porque justamente no hay nada en user. Entonces aquí este UID no existe. Me faltó el return otra vez, que es detener.
Si no hay usuario, manda este mensaje o guárdalo en result y detén la ejecución de update data. Y entonces este código ya no se ejecuta. Probamos de nuevo, actualizamos, no estoy logueado, update data y dice loguéate primero. Entonces, perfecto, vamos a hacer login. De nuevo. Ahí está el login y ahora sí, update data y se actualizaron, ¿vieron? Email y name Bliss. Entonces vamos a cambiar nuestras reglas de seguridad. Write es muy general, muy general. Podemos hacer algo mucho más específico. Podemos dividir el CRUD. Por ejemplo, esta regla nos servía para crear nuestro perfil, para hacer un create. ¿Por qué no quitamos el write y ponemos un create? Y con esto podemos dividir el update. Entonces fíjense bien. Yo acabo de cambiar esa regla por create. Significa que esto deja fuera el update. Entonces, si yo vuelvo a hacer lo mismo, voy a mi código, voy a cambiar esta leyenda, Blissito, para que sea distinto. Actualizo mi app, ya inicié sesión y doy update data y dice permiso denegado. ¿Por qué? Si antes podíamos escribir. Porque no estoy creando algo nuevo, estoy actualizando algo que ya existe. Y mis reglas de seguridad se quedaron en crear algo que no existe. Significa que si yo quiero modificar algo que ya existe, no existe una regla. Por tanto, si no hay regla, no tienes permiso. Eso está genial porque entonces ahora acabo de independizar el crear. Puedo subir mis datos la primera vez, puedo crear mi sesión, puedo guardar mi perfil, pero no puedo modificarlo porque no tengo permiso. Si yo copio esto, lo pego y le pongo update, acabo de agregar la regla de seguridad que nos faltaba. También puedes crear el update o puedes modificar tu data si coincide contigo mismo, si es tu propia data. Entonces el update ahora ya está presente y yo ya debería, fíjense, sin recargar ni nada, porque acabo de crear la regla, sin recargar la aplicación yo debería poder hacer update y se cambia de forma automática. Ahora, ustedes ya notaron que es el mismo código exactamente que el de create. Entonces, ¿por qué no agruparlos? ¿Por qué no quito este de aquí y le pongo una comita a este? Update. Y entonces ahora sí, la misma regla para dos métodos distintos que sería create y update. Entonces ahora ya puedo crear y actualizar mis propios datos, pero sigo sin poder borrarlos. ¿Por qué? Porque no hay una regla, entonces esto nos deja fuera y no tenemos permiso. Muy bien, ya nos vamos acercando entonces. Vamos al delete. Para borrar la data, vamos a crear en el botón borrar, delete. Vamos a poner un B, on, click. Y vamos a ponerle delete data. Ahí está, vamos a crear el método. Ahí está, vamos hasta abajo. Agregamos delete data y lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, utilizar Firestore en ese documento. Vamos a hacer lo mismo del if, si no estás logueado, que nos ponga ese mismo mensaje, loguéate primero. Entonces decimos, en esta colección users, en este documento que tiene que ver contigo, delete, bórralo. Y vamos a poner el catch y el then para observar también en caso de que haya un error, y así queda nuestro delete data. Entonces ya vamos más rápido, ¿no? Queremos borrar ese mismo documento que te representa a ti. Muy bien, entonces actualizamos y le damos delete y lo mismo, permission deny. Entonces podemos consumir, podemos crearlo, modificarlo. En este caso ya no tengo permiso de crearlo, vamos a ver qué pasó. Create, update, y lo que estamos intentando hacer, vamos a ver, esto es interesante, post, lo que estamos intentando hacer es, miren, se nos olvidó esto, dejamos el ID falso, y eso significa que no tenemos permiso, porque no podemos crear a ningún usuario nosotros, solamente a nuestro propio usuario, que sería this.user.id. Qué bueno que salió para recordar que dejamos ese ID falso.
Actualizamos entonces, podemos consumir, podemos subir nuestra data, podemos modificar nuestra data, pero no podemos borrarla. Eso solo lo puede hacer un administrador. Y eso nos lleva a la última parte, funciones. En las reglas de seguridad son tan poderosas y tan versátiles que podemos crear funciones. Por ejemplo, yo puedo, antes del match, crear una función que se llame isAdmin. Y yo puedo retornar un true o un false. Ahora, obviamente este true o este false va a venir de alguna comprobación que hagamos, que ahorita les voy a enseñar cómo comprobar que alguien es administrador. Pero yo podría utilizar aquí mi regla de seguridad, allow, delete, si, isAdmin. La primera vez que vi esto fue mind blowing, porque era increíble para mí que en este pseudo JSON JavaScriptero yo pudiera escribir funciones aquí mismo y utilizarlas. Y todavía es mejor cuando vemos qué puede hacer una función. Las funciones tienen muchas opciones de Firestore Rules, pero la que vamos a usar el día de hoy se llama exists. Y lo que hace exists es ir a cualquier parte de tu base de datos, a cualquier llave de tu base de datos, de tus documentos, y checar si existe. Entonces, ¿cómo sabemos que es administrador? Pues muy sencillo. En nuestra base de datos vamos a agregar una colección admins. Para eso voy a copiar el ID, voy a agregar la colección admins o administradores. Siguiente, y en lugar de generar un ID, voy a pegar mi ID. El texto o el campo o la llave que pongamos es indiferente. Vamos a ponerle name. Ahí está. Ya tengo una colección de administradores y la llave del documento coincide con la llave de mi usuario. Eso significa que yo puedo preguntarle aquí, oye, ve a buscar mi llave, la llave del usuario de quien está pidiendo la solicitud, ve a buscarla a la colección de administradores. Si encuentras a ese usuario en esa colección de administradores, entonces sí es un administrador y devuelve un true. Vamos a escribirlo. Existe la llave. Ahora, ojo. Toda esta ruta es la ruta por default, es como la de aquí arriba. ¿Sale? Y luego es documents y luego es admins. Entonces, esta es la ruta por default de nuestra base de datos hasta aquí. Y luego la llave que queremos buscar. Quiero que vayas a admins y busques esta variable. Para poner una variable en exist se usa esta sintaxis. Mi variable es request.out.uid. Quiero que vayas a ver si tengo esta llave ahí dentro. Ojo, database también es una variable, porque es nuestra database que tiene un nombre, pero lo usamos como variable. Entonces lo que estoy diciendo aquí en todo esto es, checa si existe en mi database, en mi rama admins, un ID que coincide con el del usuario que está queriendo borrar. ¿Qué significa? Estoy diciendo que puedes borrar aquí si apareces aquí. Entonces, si eres parte de los administradores, puedes borrar. Esto se convierte en true. Exist se convierte en true. Yo devuelvo true. Y entonces puedes borrar. Si no apareces en la rama administradores, esto es false. Devuelvo false. Y no puedes borrar. Esto es súper potente. Súper chingón. La neta está buenísimo. Entonces, si mi función funciona, literalmente, yo voy a poder borrarme, porque soy parte de los administradores. ¿Estamos? Entonces, chequen. Voy a poner users aquí para que se vea. Voy a ir a mi app, voy a actualizar y voy a borrar.
y se fue, se borró, porque soy administrador. Ahora me voy a sacar de aquí, voy a borrar, ya no estoy en la lista de administradores, ya ni siquiera existe la llave, y aquí en users voy a postear mi data, ahí está mi data, voy a actualizar mi data, se actualizó mi data, y voy a borrar mi data, y no tengo permiso, porque la llave administradores no tiene mi ID incluido, entonces yo no soy un administrador. Entonces ya repasamos y pasamos por un montón de opciones. Ya vimos que podemos separar cada uno de los métodos, read, create, update, delete, o podemos simplemente decir write, que abarca todos estos tres. Podemos tener sin ninguna regla, podemos tener una regla que apunte a nosotros mismos, una regla que apunte a solo login, o podemos inclusive tener funciones aquí. Podemos tener algo más, y es que podemos tener un comodín. Yo puedo poner aquí el comodín del principio, document igual asterisco asterisco, y esto significa que cualquier rama y cualquier colección que se encuentre dentro de users. Y estas reglas se van a aplicar a absolutamente todo lo que esté dentro de users. No les recomiendo que usen el comodín, a menos que sepan exactamente que el usuario tiene acceso a muchísimas cosas. Pero yo les recomiendo más que sean específicos, como en este caso, y utilicen directamente variables y hagan esto por cada una de las ramas. Ahora nos quedamos con solo una rama users. En la siguiente parte vamos a algo un poco más avanzado, pero yo necesito que vean esto con calma, que lo entiendan y que experimenten para que puedan avanzar conmigo al siguiente paso. Y de paso hicimos una aplicación en Vue.js sencillita, no es un Vue.js avanzado, es un Vue.js básico, que nos permitió manipular el DOM sin tener que usar jQuery y con un par de métodos que quedan muy ordenados y que quedan limpios. Entonces espero que este ejemplo sea clarificador y que puedan ustedes hacer este experimento. Háganlo. En la descripción del video les dejo el link del GIST de todo este código para que ustedes también lo puedan intentar. Yo les sugiero mucho que lo hagan, que lo intenten, que no se queden solo con la vista. Si esto les gustó, si esto les llama la atención, si Firebase les gusta y quieren aprender las rules, intenten hacer una pequeña app que les ayude a aclarar cómo se utilizan las reglas de seguridad de Firebase. Nos vemos en el siguiente video de reglas de seguridad, que también vamos a hablar de reglas de seguridad para la subida de archivos. Muchas gracias y nos vemos prontito.